habíamos quedado de platicar el tema del aborto, porque te decía yo, es que también ese tema es importante porque se había emitido una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, un ordenamiento al Congreso del Estado de Aguascalientes para que se modificaran artículos que establecían pena de cárcel para quienes practicaran o ayudaran a la práctica de un aborto. Y entonces, ya por extendernos con el tema de los libros no lo alcanzamos a tocar, por eso te dijimos, ven para que nos platiques en qué está la situación, porque yo por ahí leía que precisamente en uno de los chats de Círculo Rojo que alguien decía, es que no se tiene por qué hacer caso a este ordenamiento de la Suprema Corte. Los diputados no están obligados. A ver, explícanos en qué está esta situación. Bueno, jurídicamente para empezar hay que esperar la resolución, porque sabemos el sentido, pero no sabemos los resolutivos, no sabemos exacta y puntualmente qué es lo que están ordenando. Para empezar hay que ver eso. Sabemos, de hecho, el proyecto, de hecho lo traíamos acá, se hizo público semanas antes, pero lo que no se hicieron públicos fueron los resolutivos, es decir, ¿qué mandatan exactamente? Si ellos declaran la derogación general de las normas del Código Penal que establecen el delito de aborto, si le mandatan a los diputados a legislar en un específico sentido, si solamente les dicen que no legislen en determinados términos. ¿Me explico? Sí, tiene que analizarse punto y coma en cada una de las palabras. Correcto, si el delito va a pervivir en términos generales, por ejemplo, para la persona que le provoca el aborto a otra, ¿sí?, sin su consentimiento, ¿me explico? Porque el delito que están, la norma jurídica, que es el artículo 101, 102 y 103 del Código Penal de aquí, de Aguascalientes. Correcto, que es básicamente el que establece el delito de aborto doloso. Sí, el aborto, el 101, 102 y 103, ¿sí? Básicamente dice, cuando se realice por la mujer, el aborto doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Ese es el delito, ¿sí? Ahora la pregunta es, ese delito tiene varias formas de materializarse, tanto por la propia madre, como por una tercera persona, como por un médico. Es decir, hay que ver exactamente qué es lo que la Corte está ordenando, porque yo quiero pensar que no se está ordenando, por ejemplo, derogar el delito de aborto provocado por una tercera persona en contra de una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Digo, que fuera en contra de su voluntad, imagínate. Entonces, hay que ver, tener cuidado ahí. No ha sido notificada la sentencia ni los efectos hasta este momento. O sea, fue una nota, se puede decir, periodística el proyecto, el sentido del proyecto es este. El sentido del proyecto es este, los efectos concretos hasta el día de hoy no los conocemos con puntualidad. El Congreso no ha recibido hasta el día de ayer que yo pregunté, el Congreso no ha recibido la información concreta de cuáles son los resolutivos. Esto seguramente está en un engrose. Las sentencias en la Corte se trabaja, hay un proyecto por parte de un ministro, el ministro somete el proyecto al Pleno, en este caso a la sala. Son sesiones públicas. Que son sesiones públicas, que de hecho la vimos a través de internet y ahí no venía la resolución. La semana pasada. No se discute, no con esa profundidad, se discute nada más el proyecto y el sentido de los votos. Porque es una discusión entre ellos, pero no lo leen tal cual la resolución. No, porque aparte son resoluciones largas. Bueno, por ejemplo, este es el proyecto, pues leer todo esto en... Hay una discusión, pero no sabemos. Hay una discusión particular. De hecho, los ministros aprobaron por 4 votos el sentido del proyecto, pero los resolutivos nada más por 3. Es decir, hubo una discusión ahí respecto de cómo puntualmente debía quedar redactada la resolución y sus efectos. Por eso muchos tenemos la duda de cuáles van a ser puntualmente esos efectos, y en ese sentido, pues ya determinar técnicamente qué cumplimiento deberá o no deberá darle el Congreso y hasta qué punto, ¿sí? Y con qué alcances. Quienes particularmente estamos obviamente a favor de la vida, naturalmente estamos en contra de toda la sentencia, de todo lo que están planteando. ¿Sí? Y naturalmente buscaremos revisar cuáles son las protecciones más altas que se pueden fincar a la vida, respetando el orden constitucional, pero no sin dejar de hacer ver que esto es una imposición ideológica, ¿sí? Esto que la Corte está haciendo en muchos sentidos es una arbitrariedad, y explico por qué.
¿sí? Esto que llaman el delito del aborto, o el derecho de la más bien el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que la Corte te dice que es un derecho constitucional, eso es falso. En ninguna parte de la Constitución se establece el derecho de la mujer a abortar, a decidir. No, pues los términos ni existen. Es correcto. De hecho, ese es un punto clave el que acabas de mencionar. Cuando la Constitución fue redactada, el aborto ni siquiera era una discusión pública en ningún espacio. En 1917 o con sus antecedentes, en 1857 y demás, nadie pensaba que el aborto pudiera llegar a ser un tema, que en algún momento la técnica, porque realmente la técnica médica iba a proporcionar medios para poder desembarazarse de la gestación. Había abortos, ¿no? Espontáneos, eran naturales. Accidentes, Exacto. pero así como un acto de voluntad de la persona, de la mujer embarazada que quisiera abortar, eso no existe. No existe la ideología de la mujer ni del hombre ni material, ni técnica, ni científicamente. Si esto viene particularmente de los 70, la revolución sexual, la aparición de los métodos anticonceptivos, la pastilla y eventualmente los métodos técnicos y quirúrgicos para practicarse el aborto. De ahí viene todo esto. Y esto es una discusión de los últimos 50 años en general en el mundo occidental, ¿sí? Pero la Constitución mexicana tiene más de 100. Y nunca en la historia de la Constitución mexicana se ha aprobado una reforma en la cual se plantee la posibilidad de que el aborto es una conducta que tenga que llevarse a la Constitución, que tenga que garantizarse como un derecho fundamental. Eso no existe. Y la interrupción de la vida, por el contrario, está plenamente contemplado la sanción en los códigos desde el inicio de los tiempos. Desde más anteriores constituciones. A ver, la idea de la vida como derecho es un presupuesto, perdóname la expresión, ontológico de toda norma jurídica. En la existencia de toda norma presupones que hay vida porque pues realmente es un sujeto con vida el que es objeto de la norma, ¿estás de acuerdo? Sí, y naturalmente todas las reglas procesales que tenemos configuradas para proteger al ser humano, pues presuponen la existencia de un ente con vida, que es el propio ser humano, ¿sí? Naturalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso es algo que hay que explicar con mucha puntualidad. Esto realmente no viene de esta sentencia de la semana pasada en el caso Aguascalientes. Esto viene de una sentencia previamente dictada en el caso de Coahuila, que es esta sentencia que está aquí, es la acción de inconstitucionalidad 148/2017. ¿Qué pasó en esa sentencia? Es lo que hay que explicar, porque el antecedente es muy importante. Mira, si me das un segundo, aquí debe de estar, pégate. Textualmente, ¿qué dice esta sentencia? Dice, es innegable que el texto constitucional y aún el marco convencional, es decir, ni la Constitución ni los tratados internacionales, carecen de referencia explícita a este derecho fundamental. Está hablando del aborto. Es decir, la Corte te está diciendo, ni la Constitución ni los tratados dicen explícitamente nada sobre el aborto, ¿sí? Este derecho no existe en la Constitución, pero luego sigue la Corte. Pero de la lectura conjunta de los derechos a los que se ha hecho referencia, ahorita los voy a referenciar, se conduce inequívocamente al reconocimiento de esa prerrogativa, ¿sí? Cuyo punto de partida se encuentra en la literalidad del artículo 4 constitucional, ahorita que habla de que toda persona tiene derecho a escoger el número de hijos que quiere tener. Hay que explicar esto. A ver, vamos a ver. Antes de llegar a esta conclusión, la Corte dice: el sustrato de esta prerrogativa del derecho a abortar lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, a la igualdad jurídica, el derecho a la salud y la libertad reproductiva. ¿Están estos conceptos en la Constitución? Sí, sí están en la Constitución. La Constitución sí te habla del valor de la dignidad humana, la Constitución sí te habla de la autonomía personal. Y a reproducir, interrumpir la reproducción. Es correcto. Te habla, la Constitución te establece el derecho a la vida privada, el derecho a la igualdad jurídica y el derecho a la salud. Todo eso existe. Sí. Lo que pasa es que la Corte toma conceptos que sí están en la Constitución para inventarse un concepto que no está en la Constitución, ¿sí? La Corte construye, ¿sí?, este derecho, se lo inventa, ¿sí?, a partir de estos derechos. Pero es una mera interpretación, ¿sí?,
Porque no hay nada ideológica de estos conceptos, porque estos conceptos se pueden interpretar en el otro sentido, ¿sí? La dignidad humana también se puede entender referida a la dignidad del no nacido, ¿sí? La autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada también se pueden entendidas como la responsabilidad de los padres, ¿sí?, con la conducta sexual en la que participan y las consecuencias que eventualmente va a haber. ¿Estás de acuerdo? Las personas toman decisiones, son libres de tomarlas, es el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, lo hacen en su vida privada, pero hay consecuencias, ¿sí? La autonomía personal también conlleva, yo tomo decisiones, yo participo de actos sexuales en este caso, y puede haber consecuencias y me tengo que hacer responsable de ellas, ¿no? Igual, el derecho a la salud. Estar embarazada no es una enfermedad, ¿sí? Claro. Por supuesto que no. Sí, obviamente se tiene que garantizar el derecho a la salud en el sentido de que cualquier persona pues pueda básicamente llevar las condiciones de su embarazo garantizada por el Estado en el derecho a poder, si tiene alguna complicación médica, ser atendida, ¿sí? Pero ver al embarazo como una enfermedad que tiene que ser curada, ¿sí? Pues es obviamente una distorsión ideológica. Último punto, la libertad reproductiva. Dice, en el artículo 4 constitucional, dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de sus hijos. ¿La Constitución dice esto? Sí, la Constitución dice esto. ¿Por qué lo dice? Porque en la década de los 70 y 80 recordarás que se puso muy de moda, particularmente a partir de China, ¿sí? El tema del control de la natalidad, el que el Estado te dijera nomás puedes tener un hijo, ¿sí? Porque allá tenían un problema de sobrepoblación. Y aquí te dicen en México, ten los que tú quieras. Acá la Constitución te garantiza el derecho de tener todos los que tú quieras, no de matar los que ya tienes, que es la interpretación que se le está dando aquí. Entonces, si tú te fijas, aquí lo que hace la Corte es tomar un conjunto de conceptos que sí están en la Constitución para inventarse un concepto, un derecho que le llama, ¿sí?, que no se encuentra en la Constitución. ¿Por qué hace esto? Porque la Corte parte, fíjate, lo leo textualmente, dice: este tribunal pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género. ¿Sí? Es decir, yo tomo estos conceptos que te acabo de leer, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la autonomía, la igualdad jurídica, el derecho a la vida, a la privacidad, el derecho a la salud y a la libertad reproductiva, aplico la ideología de género, la perspectiva de género, y llego a la conclusión de que la Constitución dice lo que no dice. Tiene el derecho a decidir. Es correcto. Pero si te fijas, lo estoy construyendo, no es algo que esté en la Constitución, me lo estoy inventando, es mi ideología. Y que esa interpretación va a cambiar si cambiaran los ministros. Es correcto. No puedes, porque no hay nada explícito en la Constitución. Y si cambian los magistrados, cambiaría el sentido de la interpretación. Esto que estamos viendo aquí ya pasó en Estados Unidos hace 50 años. Esto lo resolvieron en Coahuila. En Coahuila la Corte dice... Y habrá que ver si lo de Aguascalientes viene... de hecho está referenciado textualmente en el proyecto de Aguascalientes. ¿Qué es lo que hacen en Coahuila? Generan un antecedente, ¿sí? La Corte dice, yo digo que el derecho a la interrupción del embarazo, al aborto, el derecho de la mujer a decidir, existe. ¿Por qué existe? Porque yo hago esta interpretación, ¿sí? Y una vez que yo digo esto, y yo soy la Corte, tiene consecuencias importantes, porque la Corte dentro de nuestro sistema jurídico es el intérprete máximo de la Constitución. Es lo que te iba a decir, es la última instancia. Es la última instancia, y los abogados luego decimos muchas veces esta broma de que la Constitución dice lo que la Corte dice que dice, aunque no lo diga. ¿Me explico? Sí. Entonces, por tanto, lo que sucede en el caso de Aguascalientes es pues que ahora hay que invocar el antecedente de Coahuila para combatir la protección de la vida en Aguascalientes. Eso es lo que pasó en este asunto. Ok. ¿Sí? Entonces, si la Suprema Corte es la última instancia y ellos son los que toman esta decisión, ¿cuál es el camino legal que hay que seguir? A ver, ese es un problema. A ver, ¿qué caminos legales hay en este momento? Bueno, seguramente hay que revisar en qué términos viene ordenada esta resolución y qué cumplimiento se le dará o no se le dará, ¿sí? En qué alcance, ¿no? Tampoco le vamos a pedir a los diputados que desafíen todo el orden constitucional del Estado mexicano,
Y no nos vamos a ir a... se van a cortes internacionales. Y no nos vamos a ir a una rebelión ni a una revolución por este tema. Digo, hay que también ser prudentes, ¿sí? Hay que tener también una lealtad con las instituciones, más bien aunque cumplir estrictamente lo que diga la resolución. Y en los límites de lo que diga la resolución, vamos a verlo. Y segundo, pues naturalmente se tiene que convertir en una cuestión política, ¿sí? Sí, pues. Y esto tiene que ver con el tema de los perfiles de las personas que llegan a la Corte, ¿sí? Que hay que cuidar con mucho cuidado que las personas que lleguen a la Corte vayan a hacer valer la Constitución, no su interpretación particular de la Constitución, me explico, e ideológica, ¿sí? Y segundo, seguramente también hay que incluso plantear la posibilidad de una reforma constitucional a la Constitución, ¿sí? Para explicitar, ¿sí?, que estas interpretaciones no se pueden dar así. Que no se sujete que no quede a la subjetividad de los ministros de la Corte para garantizar algo tan fundamental como el derecho a la vida, ¿sí? Sí. Eso es algo que también se tiene que decir. Y porque estas interpretaciones, luego la gente las asume. Es que la Corte lo dijo, y como la Corte lo dijo, la gente cree que la Constitución lo dice. Eso es falso, ¿sí? Y los grupos feministas lo presentan así, ¿sí? Como el tema de que es que tenemos el derecho y la Corte ya lo dijo. A ver, ustedes están logrando a través de su activismo ideológico, de la presión política, mediática, del lobbying que hacen, de las amenazas en las que luego incurren intentando incendiar hasta los edificios públicos donde están las autoridades que tienen que resolver sus asuntos. Ustedes están logrando imponer una ideología, ¿sí? Imponer en las instituciones una ideología. Pero esta ideología, ni se refleja en las constituciones, porque eso tiene que pasar por el proceso parlamentario y por la aprobación de los representantes públicos, ¿sí? De entrada. Y dos, no estamos todos obligados a pensar como ustedes quieren, ¿sí? Y no estamos obligados a claudicar, ¿sí?, en una causa tan fundamental simplemente porque ustedes han logrado imponer este criterio. ¿Sí? Si me permites una pregunta, Alan, sí, claro. Que digo, yo también he escuchado las versiones de los lobbies feministas o de los grupos feministas que defienden el derecho al aborto. Una de las preguntas que me hizo más ruido y que me retumbó y que yo también analicé, digo, en este sentido, Alan, ustedes como Frente Nacional por la Familia defienden la vida, pero ¿no crees que este proceso sea más de índole personal? O sea, quien decida someterse a un aborto, porque ahí estamos hablando de muchas etapas, que lo primero es a lo mejor desinformación en cuanto a preservativos, que yo siempre he dicho, es que un aborto es el producto de muchas malas decisiones y es un producto a lo mejor de mala información. Bueno, entonces estamos hablando que a lo mejor no tenía el dinero, no tenía los medios para a lo mejor algún tipo de método anticonceptivo. Dos, a final de cuentas es un proceso personal. Digo, las mujeres así lo han planteado, más que ahora que ya incluso lo están dando así como que, es que infórmate, tú puedes abortar las veces que tú quieras, estás en tu derecho. Pero es ahí a donde voy, el punto final. Es de índole personal, o sea, creo que lo que ellas plantean es que yo tengo el derecho de decidirlo. El Estado lo único que me debe de proporcionar es la seguridad de hacerlo y de que haya quien me lo haga, porque esto a final de cuentas es o estigma o es, que digo, tampoco es el plan, pero es o estigma o es algo que es en provecho o malo hacia mí, pero no hacia la sociedad. A ver, el tema central es si es lícito, si es éticamente permisible, si es racionalmente justificable terminar con la vida de un ser humano en el cual además participaste libremente en su procreación. Claro. Digo, ese es el tema central. Esa conducta es lícita, ese hecho. Yo entiendo y no lo banalizo, me queda claro que puede haber circunstancias muy complejas alrededor de las mujeres, ¿sí? Yo no lo voy a discutir, eso es cierto, ¿sí? Hay situaciones muy complejas, muy difíciles, pero el tema es ese acto, esa conducta, terminar con esa vida, ¿es una conducta legítima, ética,
¿sí? Racional, ¿sí? Es inteligente, y yo entiendo que esto puede ser una posición, algunos lo pensarían hasta tiránico, pero es que la moral es así, la ética es así, ¿sí? Independientemente de cuáles sean los beneficios que yo pueda obtener por realizar una conducta, hay cosas que no se pueden hacer, eso es deontología, eso es Kant, ¿sí? O sea, no importa que yo me sienta en una situación extrema, yo no puedo robar, yo no puedo matar, yo no puedo secuestrar a una persona para resolver mis necesidades personales, ¿me explico? O sea, hay cosas que no puedo hacer simplemente porque yo me enfrente a una situación de una necesidad extrema o límite, ¿me explico? Y esta es la discusión en este caso. ¿Y no crees que, por ejemplo, las leyes en ese sentido buscan la progresividad? O sea, buscan, a lo mejor los jueces lo que buscan es precisamente que la ley se adecue a los tiempos, porque indefinidamente creo que a las mujeres hoy en día no se les digo, legalmente lo puedes hacer, pero éticamente ellas pueden decidir, esto para mí es ético y yo primero está mi persona. El tema es si legalmente vamos a permitir que esa ética o ese razonamiento personal, la ética normalmente requiere una reflexión colectiva y racional, pero bueno, si esa decisión va de alguna forma a pasar por encima de todo lo que sabemos que podría configurar una idea de lo que es justo, ¿sí? En el sentido de, oye, yo tengo que respetar estos principios, porque además aquí hay una vida humana, ¿sí? Que merece respeto, ¿sí? Y que además es producto de tu libertad, ¿sí? A ver, por ejemplo, y además, también hay que decirlo, porque también esta idea de que es que vamos a perseguir y meter a la cárcel a las mujeres por abortar, eso también es un falso debate, ¿sí? Que realmente en Aguascalientes, por ejemplo, no hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto. ¿Por qué no hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto? Uno, porque la penalidad es muy baja, de hecho es 6 meses a 1 año, suponiendo que te acrediten el delito. Es una penalidad. ¿Por qué es tan baja? Porque entendemos lo complicado que es. Claro. ¿Sí? Que sabemos que es una situación que puede ser una situación muy extrema. Pero por más extrema que consideremos esta situación, no podemos entenderla como una conducta legítima, como algo bueno, correcto, moral, justo, ¿sí? Se está tomando la decisión de privar de la vida a un ser humano. Eso es lo que se está haciendo. Podrán ser situaciones extremas y complejas, lo entendemos, la penalidad por eso es baja, pero lo que no podemos permitir es que se legitime como un derecho acabar con la vida humana, acabar con un ser humano, ¿sí? Como si no fuera relevante o importante, como si no tuviera ningún valor, ninguna trascendencia, ninguna implicación ética, racional y moral. ¿Sí? Y no te estoy hablando de religión, la religión no es el tema, ¿sí? Claro. El tema es si lo consideramos éticamente razonable, ¿sí? Justificable, claro. Si esa vida merece un respeto o no, si la libertad y la responsabilidad deben de tener consecuencias, ¿sí? Y consecuencias para ambos, para hombres y para mujeres, porque otra de las discusiones complejas después de este tipo de resoluciones, oye, si me estableces que la maternidad es optativa, ¿por qué la paternidad tiene que ser obligatoria? ¿Me explico? Claro. Y entonces empiezas a desestructurar las obligaciones recíprocas que hombres y mujeres tenemos respecto del producto de nuestros actos, en este caso de la procreación de un ser humano, ¿sí? Y si mañana viene, por ejemplo, un hombre y me dice, anoche embaracé una mujer, ella quiere tenerlo, pero yo no, ¿sí? ¿Con qué argumento racional le digo a ese hombre que tiene que hacerse responsable por los próximos 18 años de suministrarle alimentos a ese menor? ¿Me explico? Claro. O sea, porque una vez que rompes este andamiaje jurídico, ético, esta reciprocidad en las obligaciones recíprocas, pues entras en una vorágine, ¿sí?, de relativismo, nihilismo, donde la vida humana no tiene valor, ni la libertad y la responsabilidad consecuencias. Y por principio no es lo que buscan a lo mejor las mujeres también, digo, en este afán de buscar el aborto legal y permitido, no es lo que buscan a lo mejor por principio, digo, porque sabemos que desde años, añísimos, centenares de años, los hombres huyen a esa responsabilidad. Entonces a lo mejor muchas veces las mujeres se ven obligadas a ellas sí a cargar con una responsabilidad que debe de ser de dos, ¿no? A ver, los hombres pueden huir de esa responsabilidad y los perseguimos por huir, ¿eh? O sea, los perseguimos y donde los encontremos, los embargamos y los metemos a la cárcel,
si no cumplen con sus responsabilidades. Es un delito, ¿sí? Igual que es un delito el aborto, que es un crimen, porque es algo que consideramos éticamente injustificado, porque no me vale que me vengas y me digas que tú no querías ser padre, tú eres padre, ¿sí? Y por lo tanto ya eres padre desde el momento de la procreación, y por lo tanto tienes que hacerte responsable. Pero lo mismo le tengo que decir a las mujeres: tú ya eres madre y por lo tanto se tienen que hacer responsables ambos. Porque en el momento que banalizo el significado de la vida humana y las consecuencias de la libertad y la responsabilidad, pues estoy desestructurando todo el andamiaje, antropológico, jurídico, que tenemos ideado en la sociedad para poder garantizar el interés superior de los menores, y eso necesita una justificación ética, que es básicamente la libertad y la responsabilidad como sinónimo de consecuencias que se tienen que asumir. Claro. ¿Sí? Pero esto no se puede simplemente banalizar así como, pues bueno, es que no es importante, puede ser una decisión que es libremente tomada, ¿sí? Y no, simplemente puede haber una cuestión de ideologías diferentes de mil cosas, como ahorita que mencionabas, el robar por necesidad, el esto, decir es que yo creo que es lo correcto, o sea, las leyes no debieran ser de lo que cada ser humano piensa y quiere decidir. O de lo que a cada persona le convenga. Le convenga, porque si no, imagínate, entonces, no, pues ahí, vamos, no. Es impensable. A ver, o sea, es lo que cada quien piensa y lo que cada quien quiera y necesite, que la ley nos esté protegiendo. Exactamente, es que las leyes son esto que los abogados y los juristas llaman deontológicas, prescriben deberes. Esto no se puede hacer, ¿sí? Independientemente de lo que me digas, el fin no justifica los medios. ¿Sí? No se puede matar a un ser humano que además libre y responsablemente, libre y en consecuencia responsabilidad, participaste en su procreación. Debo de decir que el caso de la violación, por ejemplo, o el caso de peligro para la vida de la madre, nunca ha estado a debate, no está a discusión, ¿sí? La ley, el Código Penal en Aguascalientes lo permite, lo reconoce, ¿sí? Incluso posiciones pro vida muy radicales, pues sí podrían llegar a plantear de que la vida humana se tiene que garantizar incluso en ese sentido. Yo, por ejemplo, no lo puedo acompañar hasta ese extremo, ¿sí? Porque para mí la libertad y la responsabilidad es importante, y imponerle a una mujer que ha sido violada esa consecuencia, pues sí me pareciera un poco extremo, ¿sí? Y puede ser cada quien. Yo, por ejemplo, digo, aunque fuera violada, yo tendría a mi hijo. Son cuestiones ideológicas y no por eso. A ver, pero de ahí a banalizar completamente este tema y pues simplemente no darle ningún valor a la vida, a la libertad y a la responsabilidad, al conjunto de estos tres principios, ¿sí? Y simplemente ir a este rollo de banalizar esta figura, ¿sí? Pues nos parece que es complicado y nos parece que es injustificado. Y además, si es una imposición ideológica por parte de los ministros de la Corte sin un anclaje en la Constitución, pues nos parece que están siendo muy irresponsables en la forma en la que están interpretando el derecho, porque el derecho también tiene una función antropológica, es decir, tiene una función de decirle al conjunto de la sociedad aquello que está bien y aquello que está mal, pero además con una función de largo plazo de estructurar la vida de las personas. Es que hay que garantizar, por eso son las garantías individuales, tiene que garantizar la Constitución la vida, la salud. Sí, y además es un proyecto se diría que hasta sociológico, porque ¿qué es lo que pasa cuando banalizamos el valor de la vida humana y nos vamos al tema del aborto? Bueno, lo que pasa es que muchas veces las relaciones humanas tienden a carecer de vínculos emocionales efectivos, se banaliza la sexualidad, ¿sí? Porque pues, finalmente no tiene consecuencias, ¿sí? Y al no tener consecuencias, las relaciones humanas también se diluyen en los vínculos, ¿sí? Al no tener hijos, eventualmente las mujeres van también a experimentar la soledad, la carencia de núcleos familiares, ¿sí? Van a verse arrojadas pues regularmente a una vida, podrán tener éxito profesional, pero también donde su parte personal, de su vida personal, no se va a colmar. ¿Sí? Este tema del feminismo, de este feminismo radical, que básicamente condena la maternidad porque la ve como una forma de esclavitud, ¿sí? Lo que en muchos sentidos está también fomentando es una idea muy irresponsable y muy poco reflexiva respecto del proyecto de vida que esas mujeres luego van a experimentar,
¿Me explico? Porque pues finalmente vas a llegar a los 40, 50 años, no vas a tener familia, vas a estar en soledad. Bueno, ¿sí? Decía mi mamá, en su salud lo hallará. En su salud, sí, pero esto, y la libertad de las personas en lo particular no lo discutimos, pero cuando lo ves a nivel sociológico, ¿sí? Y cuando ves, por ejemplo, en España, en Europa, las tasas de natalidad que tienen y cómo eso se corresponde con crisis sociales posteriormente, pues tú te empiezas a discutir, esto a lo mejor no fue buena idea, ¿sí? Esto a lo mejor no fue buena idea llegará porque un momento en que lo entenderán. el modelo de sociedad que estamos fomentando con este tipo de políticas no es sostenible, ¿sí? La conducta no es sano mentalmente. no es sano y no es coherente con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, naturalmente, lo que prevé, pues es la continuidad de la especie, perdóname el argumento darwiniano, ¿sí? Y nuestra psicología, tanto la de hombres como de mujeres, está orientado hacia eso. Está orientada a mujeres empáticas que se vinculan con sus hijos emocionalmente, ¿sí? Y hombres que proveen, ¿sí? Ese es el esquema conceptual antropológico en el cual está planteada toda esta discusión, que luego se deja de lado porque pareciera ser que lo único que importa son los caprichos del individuo, ¿sí? El relativismo individualista a vivir el momento es correcto, es el you only live once, solo ahora, solo este momento, me quiero desembarazar de esta obligación, no quiero pensar a largo plazo, no me interesa. Muchos dicen, ahorita no puedo. No me interesa más que no piensan en el futuro, es ahorita no me interesa puedo más tenerlo. que mi placer personal, ¿sí? Y ese hedonismo, esa forma muy idiota de ver las cosas y de ver el orden jurídico, político y social, pues nos parece que es muy irresponsable con las futuras generaciones y con la sociedad mexicana en su conjunto. Y además de que está el valor de la vida en el fondo de todo esto. Pues sí. Claro. Y regresando al tema legal, Alan, para ir cerrando el tema, está esta situación como antecedente la de Coahuila, vamos a esperar lo que pasa en Aguascalientes. Si ustedes, el argumento es, no está explícitamente definido en la Constitución, ¿hay manera de tumbar una resolución de la Suprema Corte? O nada más, como decías, probablemente pues los diputados tendrán que cumplimentar todo parte de los resolutivos. Vamos también, yo creo que también pueden incluso los diputados ejercer también un voto de conciencia, porque en muchos sentidos la Corte se está extralimitando. Por ejemplo, este procedimiento de amparo con efectos generales, ¿cuándo se había visto? Si tú litigas, por ejemplo, cualquier asunto a través de un juicio de amparo, un tema, por ejemplo, fiscal, y ganas el litigio, la sentencia te beneficia a ti, pero no a mí, todos, ni a nadie los que más. estén en ese supuesto. En este caso, las organizaciones feministas, a través de este juicio de amparo, están logrando un efecto general, al parecer. Eso jamás lo habíamos visto en el derecho mexicano. Eso se veía en las acciones de inconstitucionalidad nada más, ¿sí? Pero no a través del juicio de amparo. ¿De qué te habla esto? Obviamente de un activismo judicial, ¿sí? La Corte está capturada por estas ideologías, por estos grupos doctrinales que postulan esta forma de ver las cosas que los demás no tenemos por qué compartir necesariamente, y nos lo están imponiendo a partir de la autoridad que tienen, pero sin una justificación en la Constitución. Eso obviamente es violar el principio democrático, ¿sí? No se trata de que una mayoría estableció el contenido de la ley, sino de que una minoría está suplantando el contenido de la ley para imponer su ideología. Y eso también hay que discutirlo y ver cuál es la posición de conciencia que adoptan los diputados, ¿sí? Porque aquí lo que estamos también discutiendo hasta la división de poderes, ¿sí? Oye, porque ¿cómo está esto de que el judicial me va a decir a mí cómo legislar? ¿Sí? O sea, me puede decir que esto es inconstitucional, ok, yo legislaré otra cosa, pues no me puede decir un sentido específico en el cual tengo que legislar. El sentido de tu voto, pues. El sentido de mi voto, o sea, porque si no, pues entonces el judicial ya también es legislativo, sí, y además es un legislativo. O sea, por el que nadie votó. La Suprema Corte está para decir, aquí en la Constitución dice que esto no se puede hacer, tú lo hiciste. Y punto. Pero no te puedes Y en el caso concreto, yo declaro que esta norma no se te aplica a ti, ¿sí?
pero no puedo declarar, o no se debería de permitir que hicieran una, pues ¿sabes qué? No se te aplica a ti ni a nadie más, y yo en términos generales... Y esto aplicaría a quienes ya estuvieran en procedimiento legal por esto. Volvemos a lo mismo, no hay nadie. Digo, no hay nadie bueno, en la cárcel. Bueno, en que hubiera este sentido de general, entonces sí, claro. Incluiría un efecto de este tipo de resolución, pues es naturalmente que cualquier persona que se encuentre sancionada o en procedimiento por este delito, pues naturalmente... En el caso, por ejemplo, de que hubiera alguien en la cárcel por este delito, ¿tendría que salir de la cárcel? Seguramente sí, que no hay. Vuelvo a lo mismo, pero lo que sí se hace es... simbólicamente, y los simbolismos importan a nivel sociológico. Yo sé que es una discusión abstracta, pero hay que darla. Pues simbólicamente se manda el mensaje de que la vida humana no es importante, no es valiosa, de que hay que irla relativizando cada vez más. Empezamos con las 12 semanas, luego le subimos a 24, luego le subimos a los 8 y terminamos en los 9 meses. ¿Me explico? Porque tú dime cuál es el parámetro racional para establecer a partir de dónde si vamos a respetar la vida y dónde no. Una vez que empiezas en esta vorágine, no terminas jamás, porque lo vas relativizando. Es que luego te dicen, es que hay que garantizar que estos niños no vayan a vivir en pobreza, porque luego vemos que las familias los abandonan, o lo que tú quieras, cualquier situación extrema. Oye, es que bajo ese argumento también tengo que ir a cada calle, a cada camellón donde yo vea a un niño abandonado, y tengo que matarlo, ¿me explico? Para liberarlo de su sufrimiento, ¿me explico? Ese es el argumento al que llegamos, es un absurdo irracional, claro. Obviamente. Pero si mi argumento va a ser que yo preveo que eventualmente va a haber sufrimiento humano y que por lo tanto tengo que permitir acabar con la vida. Y que no hay ninguna posibilidad de entregarlo al Estado, entregarlo a alguna asociación. O alguna política pública para paliar esto. Sí, que digo, yo entiendo que las tragedias siempre van a existir, que en la vida humana hay tragedia, que hay dolor, no lo disfrutamos, no nos gusta, no nos gusta ver ni a las mujeres ni a los niños sufrir, obviamente, que a los irresponsables hay que perseguirlos siempre, eso no te lo discuto, ¿sí? Pero de ahí a banalizar la cuestión de principio de que la vida humana tiene que protegerse, salvaguardarse, y que la libertad y la responsabilidad son importantes, pues me parece que hay un salto lógico que no es admisible. Creo que el argumento maestro, por decirlo así, es, y es la pregunta para la Suprema Corte, ¿cómo es posible que pongan por encima el derecho a decidir, que cada persona puede decidir conforme piensa, por encima el derecho a decidir que el derecho a la vida? O sea, es donde no. Es que a mí me parece una falsa dicotomía. Porque el derecho a decidir existe, solo que se ejerce antes, no después, ¿sí? Y lo ejercen los dos. Porque el hombre, ¿por qué no? Bajo esa lógica. ¿Y por qué tú no tienes que pagar las consecuencias de lo que hiciste con plena conciencia? Es correcto, sí. O sea, el derecho a decidir existe para ambos. Que tampoco te estoy diciendo que la sexualidad tiene que ser vista solo con un enfoque de procreación, pero sí hay que asumir los riesgos. Yo entiendo que puede haber métodos anticonceptivos. Porque los conocen. Sí, pues hay que fomentar la reflexión, y obviamente pues, los métodos anticonceptivos existen, sí, pero una vez que tú participas en una conducta cuya posibilidad o eventual consecuencia conoces, pues tienes que hacerte responsable. Si yo me subo ahorita a un carro o a mi carro y atropello a una persona, yo no lo quería, pero me tengo que hacer responsable de la consecuencia del hecho en el que participé, cuya posibilidad existía. ¿Me explico? Digo, yo sé que esto es tiránico, a mucha gente le molesta escuchar estas cosas, ¿sí? Pero son cosas que se tienen que decir, porque así funciona la ética, la racionalidad y el derecho, ¿sí? Y si tú anulas la libertad, la responsabilidad, el valor de la vida, pues estás anulando los valores y los principios fundamentales de la estructura jurídica, ¿sí? Y por eso te digo, pues cada quien hacemos lo que quiere. Yo puedo defender el hecho de que una madre que no tiene que darle leche a sus hijos o darles de comer, pues salga a robar, porque para ella está el interés superior, es el bienestar de sus hijos, y no el que una tienda que gana millones y millones no tenga 2 latas de. Y aparte todo lo conviertes en una discusión emocional, ¿sí? Y no racional. Todo lo conviertes en el argumento de cuánto puedo yo argumentar que puedo llegar a sufrir,
pero no en la racionalidad de, oye, ¿es correcto esto que se está haciendo? ¿Es justificable? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿Qué consecuencias acarrea en el largo plazo? ¿Se están respetando los valores fundamentales de la dignidad, la libertad y la responsabilidad en los seres humanos? ¿O lo estamos mandando todo al garete en función de una emocionalidad que se está pontificando, ¿sí? Irracional además, y que además lo que hace es extorsionar, muchas veces recurriendo hasta la violencia a las autoridades para imponerse? Pues sí. Ay, no, tú un tema. Pues estaremos pendientes a ver cuándo crees que llegue la resolución. No debería de tardar, digo. Al Congreso, ¿verdad? Mira, yo me imagino que lo que ahorita está atorado seguramente son los votos particulares de los ministros que votaron en minoría. Ajá. Pues hubo un proyecto, el proyecto se votó por mayoría, hubo ministros en la minoría, esos ministros tienen derecho a redactar los que son los votos concurrentes o particulares. Sí. Sí, seguramente están en ese proceso ahorita redactando esos votos para acompañarlos a la sentencia. En cuanto llegue esa sentencia, pues tendrá que verse los resolutivos y ahí a partir de ahí, pues las definiciones, ahí sí, políticas por parte de los grupos parlamentarios respecto de cuál va a ser su posición en este tema. Claro. Y ellos tendrán que hacer las modificaciones, o sea, tendrán que sesionar, o sea, todo el proceso legislativo. Dependiendo de los alcances que estén planteados y cuál va a ser la posición contra los alcances, porque a ver, yo no soy fan, yo no voy a decirte que hay que desacatar las resoluciones judiciales. Sí, no, pues sería contradictorio sería, que tú siendo abogado, sí, pero sí hay que decir que también hay que tener mucho cuidado en el tema de mantener la separación de poderes, ¿sí? Y mantener también el tema de la dignidad y la libertad de conciencia hasta de los propios diputados, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mañana un juez o la Suprema Corte te mandata legislar que los seres humanos ya no tienen derecho a la libertad de expresión o al debido proceso o a cualquier otro derecho fundamental? ¿Será esa resolución acatable? Se puede discutir, es un gran debate filosófico. Cuando la Corte emite este tipo de resoluciones, pone en entredicho su propia legitimidad. ¿Por qué? Porque como no está anclada a la Constitución su resolución, sino a su forma de razonar y a su ideología, pues naturalmente su fuerza jurídica se diluye, ¿sí? Y su legitimidad, y abre una discusión infernal respecto de cómo le hacemos para acatar esta resolución o no acatarla y cuáles son nuestros límites, como además representantes populares, porque esos legisladores no es nada más lo que ellos piensen, es lo que ellos representan y la gente que los votó. Claro. ¿Sí? Pues ese tema es complejo, habrá que ver cómo se adopta, que además hay que respetar a los legisladores. Vaya, el voto de conciencia. Ahora le vas a pedir a un legislador que vote en contra de su conciencia personal, digo, eso sí, también. ¿cómo puedes tú votar como legislador y que quede en la historia que yo voté a favor del aborto? Digo, si lo quieren derogar, sí, que lo deroguen. Es que le dicen, es que le ordenan al Congreso derogar el Código Penal. ¿Por qué? Si lo quieren derogar, que lo declaren ellos y que asumen la responsabilidad de ellos. No le ordenes a una persona cuya conciencia no acompaña tu idea cómo tiene que votar. Eso es irracional y absurdo. ¿Sí? Ay, no está un tema. Bueno, Alan, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y siempre un gusto platicar con ustedes. Gracias. Son las 9:10. ¿Nos vamos o vamos con la información de... ¿Mande? El bono de trabajadores. El bono de trabajadores.